Hola, bienvenido. El día de hoy traigo para ti el enigma del Marie Celeste, el barco fantasma que apareció sin tripulación. Quédate, te va a gustar. Imagina navegar por el océano, el mar está en calma, el viento es tan suave que a lo lejos aparece un barco. Se mueve lentamente, como si alguien lo estuviera guiando. Pero cuando te vas acercando, te descubres algo imposible. Las velas están desplegadas, la comida sigue caliente en la cocina y las pertenencias de la tripulación están intactas. A modo que vas descubriendo y vas revisando, te das cuenta que no hay nadie a bordo. Esta es la historia del Marie Celeste, uno de los mayores misterios marítimos de la historia. Un enigma que más de 150 años después sigue sin poder resolverse. El 5 de diciembre de 1872, el bergantín canadiense de Igratia navegaba en el Atlántico cerca de la isla Azores. De pronto uno de los vigías notó algo extraño en el horizonte. Un barco se movía de forma irregular como si navegara sin rumbo. El capitán David Morehouse observó el navío con sus prismáticos y lo reconoció de inmediato. Era el Marie Celeste, un barco que había salido semanas antes desde Nueva York, con destino a Génova. Pero algo no estaba bien. Se había percatado que no había nadie visible en la cubierta. Morehouse ordenó acercarse. 3 hombres subieron al Marie Celeste para investigar y lo que encontraron fue algo inquietante. El barco estaba completamente vacío. No había señales de lucha ni de daños que tuviera la embarcación, pero sí había detalles extraños. La última anotación del cuaderno de navegación tenía 11 días de antigüedad. El único bote salvavidas no estaba. Y faltaban algunos instrumentos importantes de navegación. Sin embargo, cerca del barco, más de 1,700 barriles de alcohol industrial estaban intactos. Había alimentos y agua suficiente para meses, y en la cocina había comida preparada, como si la tripulación hubiera desaparecido de repente. El capitán del barco era Benjamin Briggs, un experimentado marino, y con él viajaban su esposa Sara, su pequeña Sofía de apenas 2 años y 7 tripulantes más. 10 personas que desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabía qué había pasado. El misterio se volvió famoso rápidamente. Comenzaron a surgir teorías de todo tipo. Algunas decían que un miembro de la tripulación había perdido la razón y provocó un desastre a bordo. Otras sugerían que el barco fue atacado por piratas, lo cual podría haber sido real por cuestiones de la época. Incluso hubo quienes hablaron de criaturas gigantes del océano o fenómenos inexplicables. Con el paso del tiempo, el Marie Celeste fue conocido como el barco fantasma más famoso del mundo. Y bueno, la historia se hizo aún más famosa y sobre todo empezó a ser muy popular cuando Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, escribió un relato inspirado en el caso. Su versión incluía marineros misteriosos y conspiraciones. Aunque sabían las personas y sabemos que es ficción, muchas de ellas comenzaron a creerse que esta historia era real. Desde entonces el misterio del Marie Celeste se volvió parte obviamente de la cultura popular. Lo que ha inspirado, como bien sabemos, películas, documentales, libros, un sinfín de historias y obviamente de teorías que a la fecha siguen sin poder resolverse. Décadas después, investigadores modernos han intentado reconstruir todo lo que pudo haber ocurrido al interior de la embarcación.
utilizando obviamente pues los datos históricos tangibles como el clima, el océano y pues analizaron también la ruta que tomó el barco en su momento. Y descubrieron que el Maris Celeste había navegado solo durante varios días, lo que pues respalda que cuando descubrieron el barco solamente había anotaciones hasta 11 días antes de que lo descubrieran en navegación. Y pues esto significa que la tripulación probablemente abandonó el barco muchísimo antes, pero la gran pregunta pues sigue siendo la misma. ¿Por qué abandonar un barco que estaba intacto, que no tenía, que no estaba pues golpeado o que estaba todo en orden arriba del barco y podía navegar sin problema? Los historiadores y los investigadores pueden responderse a una sola cuestión: lo que llevaba el barco, la carga del barco, que eran los 1.700 toneladas de alcohol industrial. Esto quiere decir que los vapores de este material podrían haber sido o pueden ser peligrosos. Entonces es posible que la tripulación pensara que existía muchísimo riesgo el mantenerse a bordo de un barco que transportaba cantidades industriales de alcohol. Entonces, todo se remonta o toda la responsabilidad cae a que el capitán creyó que el barco obviamente pues estaba en peligro y pudo ordenar evacuar temporalmente usando el bote salvavidas. Por eso no estaba cuando lo encontraron, cuando encontraron el barco, y era lo único que no estaba. La idea probablemente era mantenerse cerca del barco, pero pues por obvias razones, entre el movimiento del mar, el viento y las corrientes, pues fueron alejándose poco a poco del barco, dejando a los tripulantes a la deriva. Entonces, eso quiere decir que el barco seguía navegando solo y hasta que fue encontrado. Nunca se encontraron antecedentes o rastros de la tripulación. A la fecha, pues no se sabe dónde están o dónde pudieron haber perecido, ni señales claras de lo que ocurrió después. El Maris Celeste continuó a la deriva hasta ser descubierto, y desde entonces se convirtió en uno de los enigmas más fascinantes de la historia marítima. Todavía no sabemos qué ha pasado con la tripulación. Más de 150 años después, el océano sigue guardando su secreto y realmente lo que pasó, la verdad de lo que pasó con él. ¿Fue una decisión desesperada del capitán? Hay preguntas que todavía no han podido resolverse. Un par de ellas es: ¿cuál fue la decisión desesperada que tomó el capitán? ¿O un error de cálculo tal vez? ¿O algo que nunca llegaremos a comprender? Ahora quiero saber tu opinión. En la cajita de los comentarios, dime tu respuesta. ¿Qué crees que ocurrió realmente con la tripulación del Maris Celeste? Y yo te voy a leer y te voy a responder. Y si te gustan los misterios reales, leyendas y los enigmas sin resolver, te pido te puedas suscribir a este canal, porque aquí exploramos historias que el tiempo nunca ha logrado explicar. Te agradezco el verme. Bye.